bienvenido a este seminario donde esperamos reflexionar y dialogar conjuntamente sobre la educación interreligiosa e intercultural en nuestro país, para poder diagnosticar conjuntamente tanto desafíos como oportunidades que surgen en esta temática tan importante en nuestro país. Le doy especialmente la bienvenida al alcalde de la Comuna de La Cisterna, señor Joel Olmos, también al concejal de Pedro Aguirre Cerda, Ariel Reynoso, a los representantes de CONAEP que nos están acompañando durante el día de hoy, también a los representantes del Consejo de Diálogo Interreligioso de la Comuna de La Cisterna, a Javier Rojas, que es director de la Dirección de Educación Municipal de acá de la Comuna de La Cisterna, y contarles que este seminario surge de un esfuerzo conjunto tanto de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna como de la Red Interreligiosa Latinoamericana de Educación por la Paz. Sin más, dejo entonces a ustedes para darle unas palabras de bienvenida al alcalde. Hola, buenos días. Bueno, contento de que se haya materializado este evento. Agradecer a Osvaldo Arpillé, ¿dónde está Osvaldo? Por allá. Él es el encargado del Consejo de Diálogo Interreligioso desde el municipio. También está don Fernando Soto, que es el encargado de calidad de la DEP. Está don Francisco Sánchez, que es el encargado del programa PIE. Y hay profesores de religión también. Yo digo a Cristian Delgado, que está allá. No sé si hay otro profesor más de religión. Profesora Carlos Romero. Carlos Romero, súper bien, muchas gracias. Bueno, contarles de que esto es una expresión de las dimensiones de la estrategia municipal de diálogo interreligioso, que surgió producto de un trabajo previo que yo tuve experiencia hace varios años con la oficina UPALAC, la Unión Comunal de Pastores Evangélicos de la Comuna, donde empezó a surgir la idea de trabajar el tema de las espiritualidades. Y hoy día eso tiene tres dimensiones. Una por los representantes del Consejo de Diálogo Interreligioso, que es totalmente abierto, y donde participan comunidades de fe de varias religiones, y que el rol del municipio es coordinar los distintos tipos de acción social que pueden realizarse en conjunto con las comunidades de fe, que van desde cooperativos médicos, de reuniones de organizaciones sociales o programas de ayuda que se están desarrollando en conjunto con ellos y ellas. Una segunda dimensión que tiene que ver con el Consejo de Diálogo Interreligioso, plantearlo como una institucionalidad a nivel estatal, es decir, que no dependa del alcalde si quiere una unión de pastores o un Consejo de Diálogo Interreligioso, que son cosas totalmente distintas, porque no son confesionales por una parte y por otra porque debieran formar parte de las obligaciones del municipio hacerlo, tal como tiene por ejemplo una dirección de aseo, también debiera haber una oficina de diálogo interreligioso, y es algo que se está trabajando con Omar Cortés, que es el actual director nacional de la Oficina de Asuntos Religiosos. Y en tercer término, la propuesta que uno podría crear desde el municipio para la educación municipal, que en el fondo reivindicaría en la asignatura de religión como un espacio de diálogo interreligioso y de derechos humanos, como otros países de la región, especialmente el ejemplo de Brasil que hemos visto, ya desarrolla, de manera que la religión deje de ser como el comodín de la asignatura y sea algo mucho más instalado curricularmente desde el diálogo interreligioso. Así que esperamos que estos esfuerzos vayan dando frutos. Agradecemos a Nicolás y a Karina, que además consejero regional. Bueno, nos conocemos hace algunos años, yo seguía hace rato a Nicolás también, producto de las vinculaciones con la IELCH y con ISANI principalmente, en el rol que ella tiene hoy día de capellana de la moneda. Y todo apunta, al parecer, desde esta propuesta hacia lo interreligioso, así que estamos contentos de que eso se vaya instalando. Y esperamos seguir colaborando. Por agradecer a todos los presentes, que no conozco a todos, pero ya nos hemos visto en algunos lados, así que espero que sigamos trabajando juntos. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias al alcalde. Vamos a dar por iniciado este seminario que va a constar de dos etapas. En primer lugar, vamos a tener una mesa de expertos con Nicolás Panoto y Karina Ramos, quienes van a hacer una pequeña ponencia y luego vamos a poder dialogar, ¿cierto?, en torno a las propuestas que ellos nos traen. Vamos a tener una pausa café y vamos a continuar con mesas de trabajo de diálogo para poder aprovechar esta posibilidad, esta oportunidad, pero también esta necesidad
oportunidad de conversar acerca de una educación que sea verdaderamente interreligiosa e intercultural. Así que invito a los panelistas a sumarse a la mesa. Bueno, les cuento primero que Karina es profesora de religión y moral católica, es magíster en sociología también. Ha trabajado en la gestión de procesos formativos para pastorales juveniles y para formadores. Cuenta con estudios en doctrina social de la Iglesia, género, política y juventudes. Sus últimos trabajos de investigación han estado ligados al ámbito de la sociología de la religión, explorando la vinculación entre la migración y la religión, junto a las repercusiones que la pluralización de los territorios tienen a la hora de pensar la educación religiosa. Bienvenida, Karina, gracias por estar acá. Y Nicolás es un académico e investigador argentino. Se desempeña como docente, conferencista, analista y especialista en religión, en política, en el campo evangélico latinoamericano, teología pública, filosofía política contemporánea, postcolonialismo y teología política, entre otros. Actualmente es director de la Fundación Otros Cruces, que tiene un enfoque latinoamericano, pero que la sede está ubicada acá en Santiago de Chile. Es teólogo y doctor en ciencias sociales. Bienvenido, Nicolás. Gracias por acompañarnos esta mañana. Entonces voy a dejar con Nicolás, que nos va a comentar una ponencia que se llama Laicidad, Libertad Religiosa e Intercultural, Claves Políticas y Pedagógicas. Gracias, Loreto. Buenos días a todas y todos. Me permito, me voy a poner de pie porque tengo que pasar el PowerPoint, pero no afectar ahí la... Bueno, voy a poner por este lado acá. Bueno, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Ah, bueno. Vale, Así es. Así no distraigo tanto. Bueno, la verdad que es un gusto poder estar aquí compartiendo con todas y todos. Bueno, en lo personal tengo vinculado a Relief ya hoy estaba sacando cuentas, más de 10 años. De hecho, los primeros eventos que hicimos, al menos que trabajamos como equipo, también fueron en Argentina, en Buenos Aires, con la entonces la Dirección de Cultos, así que nacional. Bueno, es bueno ahora poder estar compartiendo este espacio aquí. Y precisamente lo que me gustaría muy rápidamente es plantear algunos debates que venimos trayendo en el marco de Relief ya hace varios años, que parten de algunas, si se quiere, preocupaciones o apuestas incluso. En primer lugar, tanto como en el marco de Relief, las diversas organizaciones y universidades con las cuales hemos estado vinculados, y estamos vinculados precisamente, venimos trabajando sobre la importancia que tiene la educación religiosa en el marco de una formación ciudadana dentro de las democracias latinoamericanas, ¿no? Eso es una apuesta fundamental. Pero en segundo lugar, para justamente aportar esa apuesta, es que se requiere de una redefinición, de una ampliación de las comprensiones con respecto a la educación religiosa, ¿no? En varios elementos. Y en tercer lugar, que es lo que yo tal vez me voy a detener un poquito más, es que para lograr esta redefinición hay que pensar el tema de la educación religiosa a partir de todos los temas que están vinculados en su construcción, que tienen que ver con, yo traigo en este caso 3 temas, como es el tema de libertad religiosa, laicidad e interculturalidad, y obviamente Karina luego va a estar hablando desde su expertise como profesora y docente, desde el lado más bien pedagógico y educativo en el contexto chileno. Así que rápidamente me gustaría compartir algunas ideas, van a ver que son ideas como muy amplias si se quieren, pero que precisamente tienen que ver con esta ampliación del debate. El primer elemento que hemos debatido es el tema de la laicidad. La educación religiosa se da en un marco de laicidad, perdón, me voy a situar porque voy entonces, acá la laicidad tiene que ver con el principio histórico de separación entre Iglesia y Estado, que tiene por objetivo redefinir la relación entre lo religioso y lo público en su diversidad de expresiones en el marco de un territorio determinado. Esto es un concepto básico del tema de la laicidad, pero fíjense los 2 elementos que ahí menciono. Por un lado, la laicidad tiene que ver con este principio formal de separación de Iglesia y Estado, pero no queda ahí. La laicidad tiene que ver con una reconfiguración, una revisión de la relación entre lo religioso y lo público. Por eso, en primer lugar, la laicidad no es un sinónimo de un Estado antirreligioso. Tiene que ver, al contrario,
por un Estado que precisamente, a partir del principio de laicidad, contempla, respeta y promueve la diversidad de expresiones religiosas que forman parte de un territorio. En segundo lugar, es importante distinguir entre la laicidad como principio formal y la laicidad como principio sustantivo. ¿Qué significa esto? Una cosa es hablar de laicidad en términos de principios formales de la división de Iglesia y Estado, pero otra cosa, hay que agregar a ese principio formal el hecho de la laicidad como un principio sustantivo en términos de cómo la laicidad se vincula con el resto de los derechos que forman parte del marco de un Estado y de sus políticas públicas. Y esto es fundamental, porque muchos debates a veces con el tema de la laicidad se quedan ahí, en esta siempre separación formal, pero hay que plantear la laicidad como este marco político que permite precisamente un diálogo amplio con todas las expresiones de espiritualidad. La laicidad es necesaria como principio institucional para el abordaje de la pluralidad de religiones y espiritualidades. Esto es fundamental y esto ha sido una apuesta constante de la religión. La laicidad tiene que ver con la promoción de la pluralidad y diversidad religiosa y por ende también del diálogo interreligioso. Entonces, laicidad, nuevamente, sigue enfatizando en este primer elemento que la laicidad no es vinculación a antirreligión, a algo no religioso, e incluso, como ya vamos a hablar, a lo religioso como algo exclusivamente de la vida privada. La laicidad entonces es una dimensión de una educación para la democracia y la formación ciudadana. Desde este concepto de laicidad, entonces justamente la educación religiosa se basa en un principio de laicidad porque entiende lo religioso y la diversidad religiosa y espiritual como un aporte a la construcción democrática y a la construcción ciudadana. Desde una perspectiva laica, entonces, la educación religiosa sirve a la formación para el reconocimiento de lo religioso y espiritual como una dimensión fundamental para la dignidad humana y la convivencia social, en primer lugar, así como de su diversidad de expresiones en un territorio. Estos dos elementos, lo ven desde acá, ¿no? ¿Sí? Perdón, ahí Marco. Ahí está. Ahí va. Estos dos elementos que menciona aquí al final son fundamentales y algo que estuvimos trabajando mucho con Riel. Por un lado, la diversidad religiosa tiene que ver con el reconocimiento de la dimensión, podemos usar autores distintos, de profundidad, de sensibilidad espiritual, de trascendencia, que es inherente a la existencia humana, más allá de sus expresiones concretas en términos religiosos. Y en segundo lugar, que justamente tiene que ver con ese principio de diversidad de espiritualidades y religiones, ¿no? Entonces, por este elemento es que, aunque a algunas les parece a veces contradictorio, ¿cómo podemos hablar de laicidad y educación religiosa? No, precisamente la educación religiosa tiene una dimensión laica, en el sentido que estuvimos hablando, de justamente que se contrapone a lo netamente confesional, y justamente laica se entiende en el sentido de la pluralidad y diversidad que compone un territorio, ¿no? El segundo término, entonces, tiene que ver con el de libertad religiosa. Este es un gran tema en debate hoy día con respecto tanto a temas de educación religiosa como también de políticas públicas con respecto a la pluralidad religiosa. Tal como afirman numerosos tratados internacionales, la libertad religiosa tiene que ver con la libertad de creer, de no creer o de cambiar de creencia en una persona y la posibilidad de vivirlo en privado o en público sin amenazas de persecución o discriminación. Esto es un principio fundamental de la libertad religiosa, pero fíjense estos elementos. La libertad religiosa no tiene que ver solamente con la dimensión privada de la creencia. La libertad religiosa tiene que ver en primer lugar con la dinámica, la dinamicidad que tiene la creencia, de creer, de no creer, de cambiar de creencia, en su vivencia tanto en privado como en público, pero especialmente por este elemento, sin amenazas de persecución o de discriminación. Y acá con respecto a la libertad religiosa, algunos temas también que están muy en debate hoy día, que tienen que ver con que, en primer lugar, el concepto de libertad religiosa debe ser comprendido en el marco del derecho de todas las libertades que atraviesan un sujeto o comunidad. Muchas veces se enfatiza que la libertad religiosa es una libertad fundamental o incluso se habla de las primeras libertades. Bien, estamos de acuerdo con eso, pero la libertad religiosa se vincula en el marco de una convivencia democrática, de una política pública, con muchas libertades, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante enfatizar esto y desde una perspectiva educativa?
Porque el tema de lo religioso y el tema de la libertad religiosa va vinculado a las diversas libertades que nos atraviesan como sujetos, como hombres y mujeres. Por eso es importante, ¿por qué es importante este elemento? Porque justamente el tema de la libertad religiosa debe estar vinculada, en términos pedagógicos, curriculares, que ya vamos a hablar con Karina, desde una perspectiva precisamente integral y amplia. El tema de la educación religiosa entonces no puede ser entendida solamente como un elemento más de la vida humana. Justamente tiene que ver con todas las dimensiones del ser humano. Como toda libertad, ella también tiene sus límites en el marco de una convivencia social amplia. Y con límites no me refiero solamente a restricciones. Con límites me refiero a que toda libertad, tanto libertad religiosa como otras que se discuten en el marco de una política pública, tiene sus fronteras en tanto límites y en tanto vinculación con otras. A lo que trato de enfatizar es que necesitamos ver el tema de libertad religiosa nuevamente, no como un derecho privativo solamente, sino como un elemento de la dimensión humana que nos atraviesa tanto como seres humanos como sociedades. Y acá, por eso, la libertad, bueno, esto ya lo acabo de mencionar, la libertad religiosa no es un derecho que puede pasar por encima de otras libertades. Eso también es un tema de mucho debate hoy día, que en nombre a veces de la libertad religiosa, que se comprende como algo privativo, lo religioso comprendido en el marco de una escala de concepciones sociales, políticas, ideológicas, morales y demás, entonces se contrapone o entra en tensión con otras libertades. Eso es un tema que se requiere debatir, porque la libertad religiosa, en el marco de un espacio público y de una convivencia democrática, debe estar vinculada a otras libertades y no se pueden vulnerar otras libertades en nombre de la libertad religiosa. Y esto justamente, la libertad religiosa no implica un derecho privativo, sino que debe entenderse en el principio de la igualdad. Toda lucha por la libertad en el espacio público se hace en el marco de un contexto de búsqueda de igualdad en diferentes dimensiones. Igualdad en términos delante de la ley, en términos de políticas públicas, en términos de convivencia social. Entonces, una libertad no es simplemente la ganancia de un derecho privativo. Luchar por la libertad, en este caso de la libertad religiosa, es precisamente abrir los espacios de convivencia plural y diversa, ¿no? Entonces, nuevamente, por eso la educación religiosa, en el marco de este concepto de libertad religiosa, debe apostar precisamente a este reconocimiento personal, pero también a partir de un marco de convivencia y de igualdad. Y el tercer y último término que también hemos hablado mucho desde Riller es el tema de la interculturalidad. Hay un documento que no recuerdo si lo vamos por ahí, me acabo de acordar ahora, sería bueno que se los enviemos, un documento que hicimos hace algunos años donde proponíamos y proponemos una educación religiosa intercultural e interreligiosa, y acá este principio está mucho más desarrollado. Pero el tema de la interculturalidad es el ejercicio de comunicación y relacionamiento entre diversos grupos y visiones culturales que nacen no solo del reconocimiento del otro y de la otra, sino también de una actitud de apertura, de diálogo, de aprendizaje mutuo, desde la afirmación de que toda cultura y todo grupo nunca es acabada, sino que se dinamiza a partir del encuentro intercultural y depende de esa relación. Interculturalidad básicamente es hablar que dependemos de todos, entre todos y todas, y que estamos atravesados como sujetos, como hombres y mujeres, a partir de ese relacionamiento. Con lo cual, si queremos precisamente hablar de dignidad humana, de convivencia democrática y demás, debemos precisamente ver cómo mejoramos esa vinculación intercultural. Y ¿cuánto me queda? Yo creo que ya me pasé. ¿Sí? ¿Sí? Avísenme, por favor. Y acá lo voy a leer solamente. Justamente, y este primer punto es fundamental cuando hablamos de educación religiosa. La interculturalidad reacciona frente a tres nociones: la de inculturación, tolerancia y multiculturalidad, como términos también delimitados. Inculturación tiene que ver con que existe algo, que puede existir algo que no es cultural y que se adapta a algo que sí es cultural, ¿no? En nuestra convivencia humana no existe algo que no tenga una demarcación cultural. Todo lo que nosotros y nosotras compartimos como seres humanos en el marco de la educación, en el marco de nuestra convivencia social, siempre está traducida, atravesada por elementos culturales, ¿no? La inculturación plantea esto. La inculturación tiene que ver con que hay algo que es puro y se hace cultural. El tema de la tolerancia tiene que ver con el hecho de que, bueno, vos estás allá, yo estoy acá, te tolero, pero mantenemos la distancia, ¿no? Y
justamente a veces el paradigma de la multiculturalidad plantea eso. Hay un reconocimiento de todas las partes, hay un reconocimiento de todas las voces, pero cada uno y cada una mantiene su lugar. La interculturalidad tiene que ver con que no podemos mantenernos alejados entre todos y todas. Necesitamos vincularnos. Y justamente por eso apostamos a una educación religiosa intercultural. No es solamente reconocer que hay otros y otras. Es reconocer que necesitamos vincularnos. Y es además reconocer que somos, desde nuestras particularidades, necesitamos de la otra también, para alimentar incluso nuestra propia religiosidad y espiritualidad. La idea de interculturalidad se enfoca en la convivencia pacífica y plural en el marco de un ambiente democrático saludable. Esto es justamente el de educación para la paz. Creemos que la interculturalidad es una apuesta de la educación religiosa para la convivencia democrática. Y por último, la idea de interculturalidad nos permite comprender el principio cultural de lo religioso. ¿Qué significa esto? Que lo religioso y espiritual no es un área más del sujeto, sino una dimensión vinculada a la integralidad de las personas y su convivencia. En segundo lugar, que lo religioso y lo espiritual no es una dimensión solamente de la vida privada. Lo religioso es una dimensión también de socialización y de convivencia, y requiere ser abordado de esa manera. Y por último, que lo religioso y espiritual tiene múltiples procesos de aprehensión y de redefinición según las personas y comunidades. No podemos hablar de lo religioso como un objeto que está cerrado y no tiene cambios, y que se acepta o se rechaza. Lo religioso tiene múltiples variantes, por eso existen cristianismos, judaísmos, islamismos, o sea, dentro de las propias identificaciones religiosas existen variedades. Precisamente ¿por qué? Porque lo religioso nunca es algo cerrado, ni a lo que dice una institución, incluso ni a lo que dice un dogma. Está en constante tensión y juego. Entonces, desde la educación religiosa es importante plantear esta dimensión dinámica de lo religioso, esta dimensión cultural de lo religioso, precisamente como una manera de apostar a esa convivencia democrática. Y para terminar, ya termino, esta es la última. ¿Por qué entonces necesitamos una educación laica, interreligiosa e intercultural? En primer lugar, la educación religiosa debe ser laica, ya que se inscribe en el espacio público, el cual está compuesto de una diversidad de voces e identificaciones. Por ello no debe ser una herramienta de transmisión confesional, sino de aprendizaje para la convivencia interreligiosa e interespiritual. La educación religiosa debe apostar, debe ser laica, pero no en el sentido de separar lo religioso entre lo privado y lo público, entre lo espiritual y lo mundano, no. Debe ser laica en el sentido que lo religioso apuesta también a la convivencia democrática. Por eso también desde Relief enfatizamos mucho de que la educación religiosa en muchos sentidos debe dejar de ser a veces confesional y debe apostar a cómo desde las particularidades y también desde el diálogo interreligioso se puede apostar a la convivencia democrática y pacífica. La educación religiosa debe fomentar la importancia y el aporte de las religiones y espiritualidades para la construcción de ciudadanías responsables. ¿Cómo entendemos la relación entre religión, creencia y espiritualidad con democracia y espacio público? Esta es una pregunta fundamental que debemos hacernos desde la educación religiosa, precisamente para ver que lo religioso es una dimensión de construcción ciudadana, con lo muchísimo que eso implica, que no, obviamente no voy a hablar acá. Y por último, la educación debe ser intercultural porque no existe creencia religiosa y espiritual por fuera de un marco cultural. En segundo lugar, que lo religioso y espiritual debe aportar a la armonía y convivencia con las distintas dimensiones que atraviesan una persona, un grupo social. Y por último, debe ser intercultural porque lo religioso y espiritual debe aportar al diálogo y al intercambio entre personas, grupos, contextos y tiempos. Y esa es un poco la apuesta que hemos hecho desde Relief. Yo sé que son temas amplios, pero esta ha sido una apuesta que creemos que justamente de estos tres términos, ahora Karina seguramente va a estar hablando más de educacional, se necesita redefinir para ampliar y no sacar la educación religiosa, redefinirla para que justamente aporte a un ambiente democrático. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nicolás por este esfuerzo de síntesis de conceptos que no son nada fáciles como laicidad, libertad religiosa, interculturalidad. Ahora dejo con ustedes a Karina, quien nos trae una ponencia titulada transformar la educación religiosa en clave intercultural. Gracias. Fui lo menos profesora que hay, como que en este tiempo como
como que no preparé visualmente, pero sí la idea es que podamos conversar, sobre todo en base a cosas que decía Nicolás, porque en la experiencia que yo he tenido como profesora, en donde he trabajado desde colegios en La Pintana hasta colegios en Vitacura, lo que atraviesa esa experiencia, y creo que es común en quienes estamos relacionados con el ámbito de la religión, es que nos hemos visto interpelados por una realidad en donde nuestra conformación social es cada vez más llena de otras culturas, otras etnias, ¿no es cierto? Como se va metiendo en la sala cada vez más la diversidad como un elemento central de la cotidianidad. Entonces tenemos más alumnos, más diversos, en donde todos participan dentro de una clase y de un modelo escolar que además parte desde lo homogéneo en su configuración. Lamentablemente, nuestra sociedad en general, pero nuestras salas de clases, parten de la idea de que todos los que están ahí son muy parecidos o tienen que terminar siendo muy parecidos. Entonces, esta realidad, que no es ajena a las escuelas, menos le es ajena a la clase de religión, que ya es compleja en sí misma, ¿no? Por el sistema educativo, por cómo se ha constituido una clase que está fuera, en el fondo, del currículum oficial, ¿no es cierto?, que es optativa en algunos casos, que además tiene que jugar en el fondo con los factores de la baja generalizada en la adhesión religiosa, la profundización de las tendencias a la desinstitucionalización de la fe, y a esto, hoy día, en Chile al menos, le sumamos la creciente movilidad internacional, ¿no es cierto? Los altos flujos migratorios que, en casos como de colegios públicos, además de lo que hemos estado hablando, principales, son los primeros en acoger la diversidad cultural de los países. Los colegios municipales son los primeros que reciben a los hijos de migrantes y que tienen que hacerse cargo en el fondo de esta diversidad que está abundando fuera de las aulas. En el caso de la religión, entonces, el desafío parece ser doble. Por una parte, acoger nuevas expresiones religiosas y espirituales que a veces, muchas veces, son lejanas a la tradición cristiana occidental a la que pertenecemos, ¿cierto? Vienen a quebrar de alguna forma esta idea de somos todos, vivimos todos, un poco lo que decía Nico recién, vivimos todos un cristianismo igual o muy parecido, ¿no? Eso ya estaba cambiando en nuestras aulas, los profesores ya lo estamos viendo. Y por otra parte, a la religión, en los casos de la migración, por ejemplo, le toca vivir un papel bien fundamental, que es en la inserción de las y los migrantes, en donde los espacios educativos generan situaciones adecuadas para la resignificación de experiencias de violencia, de discriminación, de incertidumbre, ¿no es cierto?, que vive la población migrante cuando llega a los países. ¿Qué es lo que pasa con las clases de religión hoy, o con los modelos religiosos desde donde surge la educación religiosa escolar? El punto es que al inicio de las clases del modelo, ¿no es cierto?, este modelo se pensó como programa monoconfesional, que privilegia la religión mayoritaria de una nación como una forma de alguna manera de sumar esfuerzos en la creación de una identidad nacional, porque surge además bien cerquita de la formación de los estados-naciones, ¿cierto?, que necesitan esta idea del principio de homogeneidad cultural, de la homogeneidad territorial, porque desde ahí se fortalece. Por lo tanto, nuestros primeros programas de educación religiosa apelan a la homogeneidad teológica, a la homogeneidad religiosa y privilegian de alguna forma el monopolio de ciertos contenidos doctrinales y morales, ¿no es cierto?, que son cristianos en el caso nuestro. Con el tiempo estos empiezan a surgir nuevos reglamentos y surgen modelos pluriconfesionales que autorizan a los colegios a dar como clase de otros credos, siempre que los padres, los apoderados, los tutores, ¿no es cierto?, expresen de manera escrita la solicitud de los establecimientos y que el colegio cuente con personal idóneo para poder dar esa clase. ¿Qué es el personal idóneo? Ese personal idóneo lo autoriza la autoridad religiosa y el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que pasa con este modelo? Que uno diría, bueno, aquí tenemos una base para poder como integrar más miradas religiosas. Es que ninguno de estos modelos para la asignatura incorpora como centro de la planificación de la clase la convivencia
convivencia y el diálogo entre múltiples experiencias religiosas que coexisten en los establecimientos educativos, porque están pensados desde una perspectiva excluyente, ¿no es cierto? Reúnen en el aula a quienes adhieren a la misma tradición religiosa, porque tiene como objetivo de todas maneras asegurar la enseñanza y doctrina de una práctica religiosa determinada, y con esto, ¿qué se le permite a la escuela? Dar múltiples opciones, pero que esas opciones sean paralelas, ¿cierto? Como tengo la clase evangélica, la clase católica, yo nunca he visto colegios que tengan otra que no sea cristiana, pero podrían si es que hubiera como esa preparación. Y además, nosotros hoy día tenemos que competir con otras como ofertas que son para los no creyentes, ¿no? Que estas además se basan en cuestiones que no están ni siquiera reñidas en el fondo con la educación religiosa, que son más valóricas o más ciudadanas, ¿no? Se basan como en esos principios. ¿Cuál es el problema o dónde yo veo el desgaste de estos modelos? En que estos modelos hoy día, dado la diversidad, podrían estar ejerciendo una violencia simbólica al intentar imponer entre las y los estudiantes un único discurso, una única forma de ver el mundo y una única práctica religiosa aceptada como verdadera. Desde ahí, entonces, lo que deberíamos hacer es avanzar hacia la construcción de modelos de enseñanza religiosa que sean interconfesionales, que eviten la segregación de los estudiantes, y que esto lo hagan mediante el respeto a las diferencias religiosas, a las diferencias espirituales, lo que tendría un impacto positivo a la hora de educar religiosamente, puesto que va a promover entre las y los estudiantes el desarrollo de mejores herramientas para enfrentar una vida en sociedad y en una sociedad de conocimiento, ¿cierto? Hoy día tenemos cada vez más alumnos expuestos a otras experiencias religiosas, a otras simbologías, a otra carga simbólica de eso. Eso no lo vamos a poder evitar porque vivimos en una sociedad globalizada, ¿no es cierto? Y la clase de religión hoy día no se está haciendo cargo de eso. Y ahí vienen los quienes hacemos clases y quienes hemos hecho clases de religión, ahí viene nuestro como fantasma de siempre, ¿no? La clase de religión va a desaparecer. Porque, claro, bajo el supuesto de que los modelos religiosos son monoconfesionales o son pluriconfesionales, pero con cada uno por su lado, obviamente dejan de responder a la realidad. Entonces, bajo la lógica de lo que decía Nicolás respecto de la laicidad, ¿no es cierto? Podríamos agarrar este concepto y decir, bueno, entonces al Estado no le preocupa, y como no resistirnos a estas tendencias de privatización y decir la religión no tiene nada que hacer en la escuela, o tomar lo que decía Nicolás y decir, la religión sí tiene algo que hacer en las escuelas porque tiene un ente humanizador, ¿no es cierto?, que es parte del modelo educativo, pero entonces tiene que cambiar. Porque entonces no puede ser una catequesis, ¿no? Porque si no, no estaríamos respondiendo a el principio como más amplio, de los objetivos más transversales en una clase. Entonces, ¿cómo comenzamos a hacernos parte de esto? O cargo de esta diversidad. Primero, lo que a mí me parece más importante es reivindicar el conocimiento teológico, pero desde su perspectiva más heterodoxa, ¿no? Que integra nuevos modelos de educación religiosa, nuevos modelos de sentido, de cosmovisiones, que son a veces construidos sobre todo desde un saber teológico más periférico. Que hoy día, además, lo que nosotros tenemos en nuestra sala, o lo que a nosotros nos enseñan como profesores y profesoras de religión, son modelos más centristas, más occidentales, ¿no es cierto?, más propiamente eurocéntricos, y que entonces tendríamos que ir camino a alejarnos de los absolutismos conceptuales, dándole voz a otra experiencia. Y ahí Nico se debe estar reconociendo porque eso se lo cité a él en el texto. Y entonces lo que nos toca es empezar a incluir perspectivas pluralistas a la hora de planificar la clase de religión. Eso obviamente es un desafío que es de nosotros para arriba también, ¿no? Como los profes de religión no estamos formados para poder hacer clases como más pluralistas. A los profes de religión se nos enseña tal como yo les mencioné, ¿no? Como el modelo más monoconfesional. Yo me formo en religión católica, mi título es de profesora de religión y moral católica, ¿no? Ni siquiera sé más de cristianismo que el catolicismo que me enseñaron en la universidad. Todo lo que es de ahí a la diversificación corre por cuenta de cada uno de nosotros, y ahí hay un desafío entonces del que hay que hacerse cargo. ¿Qué es lo que permitimos con el pluralismo dentro de una sala? Le permitimos a las y los estudiantes encontrar respuestas de sentido a partir de un profundo diálogo de fe en medio del aula.
y les exigen a los docentes dar cuenta de la pluralidad de la expresión religiosa presente ahí mismo, ¿no? Ya no se trata de esta, quienes hemos ido hacia clase media, entonces, quienes hemos estado en esa discusión de, bueno, profe, pero usted cree que esta nomás, o qué pasa con esto otro, ¿no es cierto? Y esa no respuesta que a veces damos, que es como, no, pero que esto es, ¿no es cierto? Esa forma, ese diálogo que tenemos con los alumnos, hoy día no resulta en ninguna clase por lo demás, ¿no es cierto? En ninguna clase, en ninguna asignatura, un docente va y dice, bueno, esto es porque yo digo que esto es así, ¿no? Por lo tanto, si uno quisiera efectivamente abrir la experiencia de fe, esa experiencia de fe no se abre sino es a partir del diálogo y del reconocimiento que hay otras cargas simbólicas alrededor. Esto además lo que hace es cambiar el enfoque de la clase de religión para poder promover el desarrollo de la competencia religiosa y ya no de la catequesis o ya no del aprendizaje como de una práctica o un modelo religioso, sino de enseñar a las y los estudiantes a mirar el mundo desde una perspectiva de fe, sea religiosa, sea espiritual, ¿no? Es poder sacar al estudiante, que hoy día cada vez más vemos, ¿no? De la cuestión de lo concreto, ¿no es cierto? Toqueteo, y poder ofrecerle una competencia que le permita autónomamente ver el mundo desde una perspectiva de fe. Y esto además es súper fundamental para lo que queremos lograr los y las profesoras, que es el aprendizaje significativo del contenido religioso, ¿no es cierto? Quienes hacemos clases sabemos que a veces los estudiantes se aprenden, dan la prueba, desaprenden, ¿no es cierto? Uno les vuelve a preguntar y el otro año, no, eso no nos enseñaron, jamás vimos eso. Y eso es porque en el fondo no hay un aprendizaje como significativo, ¿no es cierto? No se traslada el aprendizaje religioso a la vida. Pero eso se olvida. Eso pasa, no con la clase de religión nomás, pasa con todas las clases que estamos en colegio, sabemos que los alumnos como de un año para otro parece que no les enseñaron nada. Entonces tenemos que aportar allá. ¿Cómo introducimos estas estrategias? Lo que a mí me parece es, primero, considerar las características que ya tanto Nicolás ha mencionado como parte de lo que yo les he dicho antes, ¿no es cierto? Que elimina la barrera que impide el aprendizaje en virtud de la homogeneización de la experiencia escolar, y este es un desafío que le corresponde a la escuela completa. Hoy día la escuela entera se ve interpelada por estudiantes que dicen no somos homogéneos, ¿no? Los desafíos de género dentro de la escuela, los desafíos del adultocentrismo dentro de la escuela. Lo que nos están diciendo es que aquí hay algo que hacer, ¿no es cierto? Y eso que hay que hacer es eliminar estas barreras que apuntan a la homogeneización de la experiencia escolar, a la discriminación, a la exclusión de ciertas identidades, favoreciendo el enriquecimiento mutuo de las culturas que conviven en la escuela, respetando y reconociendo sin imposiciones ni avasallamiento. Al considerar el pluralismo religioso como un factor a tener en cuenta, lo razonable entonces es incorporar el diálogo como herramienta pedagógica fundamental, que podría conseguir que los estudiantes, por una parte, entiendan el cruce de las creencias que comparten, ¿no es cierto?, de los cristianismos, esto que decía Nico, de las diferencias que están ahí, pero que además logren contrastar sus filosofías y que construyan con destreza el pensamiento crítico. Una vocación religiosa que se oriente más hacia la construcción de la competencia, como les decía, de manera que logre diferenciar el acuerdo respecto de los elementos centrales de una tradición singular, sin que eso pierda la apertura indagadora que define la condición humana de quienes nos encontramos en el aula. La clase de religión se va a convertir entonces en un espacio de mutuo crecimiento y de humanización que valora las expresiones religiosas y espirituales, no que las segrega, o que dice que no son verdaderas, o que las jerarquiza, ¿no? Es un poco lo que nos toca hacer. Pues bien, ¿no es cierto? Y entonces lo que tenemos que construir es un respeto por la diversidad que converge en las aulas y en otras áreas educativas, porque también entre los profes nos pasa, es que propiciar una educación intercultural tiene que ir de la mano, en el fondo, con orientarse hacia la construcción de sociedades que son más justas y equitativas. De ahí sale, ¿no es cierto? Es como el modelo inicial para tener luego ciudadanos que logren de alguna forma tratar con la diversidad con la que se encuentra afuera. Y esto es lo que nos va a permitir entonces educar para una ciudadanía global, que es lo que tenemos hoy. Más alumnos, con más globales, más
como puestos al medio de la globalización y que hoy día no tienen herramientas para como navegar por esa ciudadanía, porque seguimos pegados en modelos homogéneos. Yo sé que esto trae más dudas que certeza, pero entiendo que este es como un paso inicial también para poder empezar a cambiar de alguna forma lo que estamos viviendo ahí en el Bueno, muchas gracias a Karina que nos trajo este diagnóstico bien crítico, pero también bien propositivo, porque la idea no es quedarnos solo en la crítica, sino que avanzar más allá. Les comento que tenemos espacio para 4 preguntas para los expositores, porque luego vamos a tener el trabajo, ¿cierto?, de mesas donde nos vamos a expresar todas y todos con mayor tiempo. Solo por cuestiones de ajustes temporales del programa es que vamos a recoger apenas 4 preguntas para poder respetar los tiempos que nos dispusimos para el día de hoy. Así que doy la palabra. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, adelante. Una pregunta a los dos. ¿Cómo enfrentan un peligro que hay en una enseñanza religiosa desde un punto, desde el laicismo? Una enseñanza laica, porque falta una dimensión del laicismo, que el laicismo en realidad no es competitivo para entender una religión. Una religión se entiende desde dentro. No se entiende realmente desde fuera. Claro, se puede investigar antropológicamente las religiones, no hay ninguna duda. Pero ¿cómo arreglan esto? Porque el peligro sería que la enseñanza laica de las religiones al fin sea una enseñanza desde el punto de vista de alguna ideología de moral, que reinterpreta las religiones y justamente no respeta de esta forma los valores. Vamos a recoger la totalidad y nos hacemos cargo al final, ¿verdad? Sí, a propósito de esta laicidad y con respecto a esta sincretismo y esta mezcla, la pregunta es para... Karina. Claro, a propósito de lo que tú acabas de mencionar, que es bastante complejo, desafiante, y hay cosas que en lo particular yo no estaría de acuerdo. ¿Cómo enfrenta Chile ahora con la nueva constitución este tema que tú estás abordando desde la laicidad? Ahí viene la propuesta de la nueva constitución, cómo viene propuesto, porque aquí lo estamos mencionando a nivel comunal, pero hay un tema que es a nivel de Estado. Está la protección de culto, está la protección de la libertad de culto, pero esa protección de libertad de culto no se ha traspasado tampoco a los colegios municipales con respecto a esto. A mí me toca hacer clases de religión. Cuando el Estado a mí me manda un certificado, no un certificado, un formulario, que le dice a los padres, con la matrícula escoja entre catolicismo o protestante evangélico. Listo. Eso me lo envía el Estado. De ahí no me envía nada más. ¿Qué hacen los papás? No, mi hijo no hace religión, mi hijo es católico. Y tú me estabas hablando de la migración, de esta gente que viene desde afuera, normal que vienen desde afuera, que son en su mayoría, los venezolanos, que son en su mayoría que están acá, son católicos. Católicos, en su mayoría. Donde sus creencias católicas, donde la santería, los santos que ellos expresan ahí en su país, no están acá. Entonces, sabiendo toda esa realidad y teniendo en cuenta también las necesidades de los chiquillos, por ejemplo, de los adolescentes, séptimo, octavo, primero medio, enseñanza media, que no está enraizado con ninguna religión porque a ellos en realidad, en su mayoría, en estos momentos, no les interesa, excepto los colegios confesionales, donde la promoción de la clase de religión es obligatoria. Colegios confesionales como Lázari, Salesiano, colegio evangélico, donde tú optas y el apoderado firma que yo soy evangélico, no, aquí es católico, y usted hace la clase católica. Y exceptuando eso, entonces, hay una mirada
muy compleja con respecto a este tema y cómo abordar lo tuyo, porque a mí me quedó dando vueltas lo tuyo, o sea, me hace mucho ruido. Entonces, de esa mirada del Estado y proponiendo la nueva Constitución, y estamos proponiendo algo comunal, entonces, ¿cómo viene desde lo nuevo de la Constitución abordado esto? ¿Y cómo dialoga el Estado Claro, con las y comunidades cómo viene locales? propuesto desde la nueva Constitución. Ok. Gracias. Acá. Sí, no, yo quería, buenos días. Quería decir que la comuna de La Cisterna recibe migrantes con la calidad de pobres, porque las demás comunas, Barnechea y Vitacura, también reciben migrantes, pero no en la condición de pobres. Eso es una aclaración, porque los migrantes, hay pobres y ricos, los ricos llegan a un lado y los pobres a otro. Me surge la siguiente duda a mí. Voy a hacer una pregunta como alumno. Como si fuera un alumno de segundo medio, no es esto básico como dice el amigo de segundo medio, y una pregunta como profesor, experto en currículum. Yo no entiendo lo que ella llama los contenidos religiosos si no estamos hablando de la religión propiamente tal. La profesora hablaba de los contenidos religiosos, y eso quisiera una aclaración con respecto a eso. Y lo segundo es que la juventud, los niños, los adolescentes que vamos a educar, ven que en el mundo entero casi un 60% tiene guerras justamente por la religión. ¿Cómo entonces le explicamos a ellos? Por eso te hace una pregunta como estudiante. Se plantea una pregunta: ¿por qué los países se matan entre ellos por la religión si nosotros queremos tener una religión para la paz? Esa es. Muchas gracias. Solo por una cuestión de tiempo vamos a recoger unas últimas dos intervenciones. Les pido que sean breves para pasarnos al programa. Por acá, doctor. Una pregunta y luego argumento. ¿Quiénes compartirían estas asignaturas interreligiosas o interculturales? ¿Qué tipo de pedagogo tendría que estar a cargo de ella? Cuando Nicolás habla de lo confesional en contrapunto con lo democrático, significa que los espacios públicos, laicos, espacios de todos y todas, habría que barrer la fe de la trama intercultural religiosa de cada nación, porque entendamos que Chile es un país religioso. O sea, creo que faltó el contexto en que vivimos, el contexto nuestro, chileno. ¿Ya? También participé en RILEP, Nicolás, creo que nos encontramos por ahí en Brasil alguna vez, también en Buenos Aires. Conozco el contexto latinoamericano de esta preocupación por lo religioso, porque no es la misma realidad de Chile. Incluso me invitaron para que conversara y pusiera la realidad chilena en cuanto a la religión en los establecimientos educacionales, y la verdad es que no hubo espacio para eso. Fui 3 veces en distintos lugares de distintos países y no lo pude exponer porque eran otras las materias que estaban ya planificadas anteriormente. El Centro de Estudios Públicos, en diciembre del 2018, ustedes lo pueden buscar por internet, publicó un estudio acucioso del tema religioso en Chile. Y el 80% de los chilenos se declaran religiosos, es decir, tienen una confesión de fe, porque también la palabra confesionalidad aquí también lo ponen en contrapunto a la democracia. Entonces, no es así. También la asignatura de religión está dentro del currículum nacional y es único en Latinoamérica. ¿Ya? En este contexto, dice que el ciudadano chileno, ¿verdad?, a pesar de que ha tenido estos últimos años distintas desafecciones con su iglesia matriz, católica, evangélica u otro, por las situaciones vividas, no obstante, mantiene su domicilio y fe intacta y la practica personalmente y busca la forma de
mantenerla en sus generaciones, en su familia. Solo por tiempo, le invito a ir Entonces, esas dos cosas sobre el contrapunto de democracia con profesionalidad, con clasicismo, y también lo otro que profesores harían esta asignatura multicultural, multireligiosa. Muchas gracias. Y recojo la última opinión. Sí, ¿se me puede explicar mejor lo que significa reivindicar lo biológico en esta mirada? Bueno, muchas gracias a todos. Lamento haber tenido que cortar la palabra de esa forma. Es solamente para mostrarnos los tiempos del programa. Vamos a poder reflexionar más largamente cuando pasemos a las salas de discusión. Dejo entonces Karina o Nicolás, como ustedes prefieran, y también les invito a ser breves, por favor. Bueno, a ver, tomo algunas de las preguntas. Bueno, lo que planteaba del tema del laicismo, eso es algo fundamental, ¿no? Obviamente no me daba el tiempo para distinguir los diversos modelos de laicidad, ¿no? Pero una cosa es hablar de laicidad y otra cosa es hablar de laicismo, ¿no? Entonces, lamentablemente el tema de la laicidad a veces digamos como que se pone en tensión entre una visión. O sea, hay visiones que, y esto en nuestro trabajo, por ejemplo, con otros cruces, lo vemos en espacios de debate político, incluso en el sistema interamericano, regional y demás, donde no tenemos que hablar de Estado laico porque la mayoría de las personas son religiosas. Entonces es un mal concepto de lo que es el Estado laico. O, por ejemplo, la semana pasada leí un artículo de una reconocida institución jurídico tipo ONG católica aquí en Chile, que decía que ¿cómo vamos a hablar de laicidad si la mayoría de los chilenos y chilenas son católicos, ¿no? Entonces acá hay un mal concepto de laicidad, por eso planteaba el como antirreligioso, pero el otro extremo es el laicismo que plantea, no, las religiones, bueno, obviamente hay todo un menosprecio con respecto a la importancia de las religiones y espiritualidades, pero a eso en términos políticos, es decir, la religión es algo de la vida privada y así tiene que quedar, y el Estado ni la sociedad tiene que tener ninguna especie de compromiso, ¿no? Esos son los dos extremos a veces con los que estamos luchando, y por eso estamos como Reliep haciendo y organizando este tipo de eventos, porque queremos justamente poner en debate eso. No queremos justamente, o sea, luchamos tanto por este mal sentido de laicidad, que lo que quiere es mantener la hegemonía de ciertas expresiones religiosas, y por otro lado también con ese laicismo que menosprecia lo religioso y no lo ve como un aporte a la sociedad. Entonces por eso hay que tener en cuenta que la laicidad es un elemento que sirve a la convivencia social porque las religiones son fundamentales en nuestras sociedades, más allá de las mayorías confesionales o no. Yo tal vez ahí disentiría en que con respecto a que el elemento religioso podría ser valorado solamente viéndolo desde adentro. Yo creo que, o sea, yo soy una persona, un ciudadano en este contexto donde valoro la experiencia de muchos grupos sin ser parte de eso, pero lo valoro en el sentido de la convivencia democrática, pero ¿por qué? Al menos porque conozco algo y me intereso por conocer ese otro y otra. Entonces, en el tema de una visión de laicidad, y ahí es donde entramos en términos de políticas públicas, para que haya, digamos, una apertura de una laicidad sana, tiene que haber un reconocimiento y conocimiento de los otros y otras en este término religioso. Por eso hay que hacer una apuesta por una educación interreligiosa para conocer esos otros, ¿no? Ahí podemos entrar en cuestiones más prácticas, creo que Karina de manera excelente planteó cosas muy concretas de cómo eso se puede hacer, ¿no? Pero creo que justamente hay que apostar a ese diálogo para lograr una laicidad sana, justamente, un concepto de laicidad sana y salirnos, y esto es un debate que podemos tener de esos conceptos tradicionales, modernocéntricos, liberales, clásicos de laicidad, ¿no? Donde al fin y al cabo no se reconoce la importancia de las religiones. Con respecto a lo que planteas, bueno, con el tema de los conflictos religiosos, yo me pregunto a veces si ese tema de los conflictos religiosos o el énfasis que hay de eso es también porque a veces no se habla de la otra moneda, ¿no? De que podemos reconocer muchos elementos en nuestra vida social que al mismo tiempo tienen una cara de conflicto y por otro lado también tienen una cara de beneficio y de aporte para la convivencia democrática. Entonces, cuando yo me encuentro con esa pregunta, y esa pregunta no nos encontramos solamente en colegios, sino en espacios de diálogo social,
Yo creo y parto de que hay un concepto reduccionista de lo religioso, ¿no? Por parte de las personas, que es una realidad. Es decir, a ver, eso es una realidad, pero la realidad de lo religioso es mucho más amplia. Justamente por eso tenemos que apostar a una reconceptualización incluso de qué es lo religioso. Porque muchos temas de la vinculación, a veces entre violencia y religión, viene no solamente por el reconocimiento de ciertos hechos bélicos o grandes conflictos a nivel global, surge por reduccionismo incluso de ver lo religioso como algo cerrado en sí mismo y que tiene unas fronteras que al intentar dialogar, al intentar acercarse, ya produce violencia en el propio encuentro, ¿no? Y esto no necesitamos un conflicto geopolítico. Entonces por eso creo que la apuesta va por ahí. Y por último, bueno, con respecto a ver, no era mi intención en ningún momento contraponer confesionalidad y democracia, sino en que ciertas visiones de la confesionalidad a veces no podrían aportar a la democracia. Justamente creo que para que haya una visión de lo religioso que aporte a la democracia es ver lo confesional en su diversidad y en su pluralidad, ¿no? Podríamos hablar de que hay confesionalidad, a veces me refiero a una educación confesional, no me refiero acá a que una educación confesional incluso desde una perspectiva religiosa particular sea necesariamente antidemocrática, no, sino que las hay, pero digamos no son los únicos casos. Pero en el marco, como también estaba hablando Karina, en el marco de este contexto que nos está constantemente planteando, y esto no es algo de Chile nomás, o sea, el tema de la pluralidad religiosa es algo a nivel regional, no creo que sea un elemento exclusivo de Chile. De hecho, hay todo un debate entre los que estamos involucrados en ciencia de la religión porque se está planteando que Chile es el país más agnóstico de América Latina, que es un gran error, incluso, ¿no? Las grandes estadísticas plantean eso, es un error, no es un agnosticismo, es una movilidad religiosa que es totalmente distinta, ¿no? Que haya una desidentificación con los grandes grupos religiosos es un tema, ¿no? Pero justamente ese es el contexto de Chile es muy similar a nivel regional. Acá la cuestión está en qué vamos a apostar en las escuelas y en las aulas a la hora de hablar de religión. No es una cuestión de sacar las confesiones. Las confesiones aportan a la democracia. La cuestión es que, como Karina planteaba, ¿sirve realmente y es eficaz hablar hacer una educación religiosa desde confesiones particulares que están desconectadas de otras? ¿O en el marco de este contexto que Karina planteó de globalización, de multiculturalidad o de interculturalidad, de migración, justamente no es más conveniente hablar de una educación religiosa pluriconfesional, intercultural e interreligiosa, precisamente para responder a ese contexto o a este contexto que estamos atravesando de una manera más eficaz, ¿no? Entonces, digamos, va un poco por esa dirección de hablar de esta pluriconfesionalidad. Gracias, Karina. Varias cosas respecto de como que creo, fundamentalmente creo que lo hemos conversado en otros espacios, que es como una aventura también pensar una clase de religión para los marcos que nos han en las que nos han educado. Primero porque hay que entonces volver a preguntarse cuál es el objetivo de la clase de religión en los colegios. Si ese objetivo es un objetivo de proselitismo religioso, o sea, si lo que yo quiero son alumnos que finalmente terminen creyendo sobre una confesionalidad específica, lo que yo dije no tiene ninguna cabida en ese espacio. Pero si el objetivo de la clase de religión es distinto al objetivo de las pastorales y las iglesias, y no por eso ni menor, ni mayor, ni ninguna carga, sino que es distinto, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que volver a preguntarnos por los modelos de educación religiosa, ¿no? Porque para la enseñanza específica tenemos la vinculación con pastorales e iglesias. Las pastorales juveniles, yo de ahí vengo, de hecho, como hacen mucho en términos de la práctica religiosa y de la enseñanza de la doctrina. Entonces nos tendríamos que preguntar si está para eso la escuela pública, ¿no es cierto? Porque además, y respondiéndote como en términos de cómo la propuesta de nueva constitución podría estar o facilitando o obstaculizando algo así, es que, bueno, el artículo que habla de protección, ¿no es cierto?, el artículo 9 incorpora, por ejemplo, todo el tema de la espiritualidad.
en su artículo, o sea, amplía la concepción de experiencia religiosa, ¿no es cierto? Y el artículo 36, que es parte del artículo de educación, lo que dice es que la educación es laica. Toda persona... No es ese. Es el 36... Bueno, en algún momento. Pero que la educación, entre muchos otros, es laica. Entonces ahí volvemos al punto de tener que preguntarnos qué entendemos entonces cuando la propuesta dice que las escuelas tienen que tener una educación laica, ¿no es cierto? Y aquí creo que ambos militamos en la idea de que entonces que la propuesta diga laica no significa que diga antirreligiosa o que la religión tenga que salir o que, ¿no es cierto?, como se tenga que privatizar absolutamente todo lo que mencione la experiencia religiosa o espiritual, ¿no es cierto? Y ahí lo otro que creo que es importante es que esta misma propuesta, pues, que de la que estamos hablando, de todas maneras coexiste con la escuela pública y la escuela privada, que también pueden, ¿no es cierto?, tener un carisma particular, ¿no es cierto? Van a seguir existiendo los St. George, los salesianos, ¿no es cierto?, que tienen como una experiencia particular, porque en el fondo los padres siguen escogiendo cuál es la educación de sus hijos, ¿no es cierto? Pero aquí creo que se puede hablar respecto de cuál es el rol del Estado, entonces, en esto, y es donde está la escuela, por ejemplo, la que estamos hablando aquí, particularmente en la cisterna, ¿no es cierto? Y entonces hay un desafío para la formación docente, y ahí creo que vuelvo a la idea de que ni esto se hace de un día para otro, ni esto solo involucra como un esfuerzo municipal. Porque de todas maneras tiene que haber algo que también lo hemos conversado con quienes nos hemos encontrado en la idea de renovar la clase de religión, que es sentar de nuevo a las religiones que están detrás de las propuestas educativas bajo la perspectiva de que para tener una nueva clase de religión, lo voy a decir así, ojalá no lo malinterpreten, es que todos tienen que perder algo, ¿no es cierto? Hoy día la discusión respecto del currículum y de la clase de religión, por ejemplo, no hemos logrado tener una clase de religión entre evangélicos y católicos porque nadie quiere renunciar a lo particular de la identidad. Lo que pasa es que, me va a disculpar, y a eso yo quiero llegar respecto a lo que dice. Lo que pasa es que aquí hay una realidad del profe que hace religión y la verdad que tiene detrás de él. Si yo en lo particular, a eso es lo que voy, si yo en lo particular voy a una iglesia evangélica protestante y mi currículum es ese con respecto a la clase de religión, y aquí hay que sentar una cosa, que todas las religiones tienen una verdad fundamental y que muchas de las verdades fundamentales, como tú decías, que hay que disgregar, son fundamentales y que tienen que estar en diálogo. Pero entrar en diálogo significa que hay una verdad que yo no puedo dejar de lado, aunque yo, como tú dices, esté en la clase de religión y no pueda hacer la clase de religión con los católicos porque hay verdades que sustentan mi religión. Y eso no es debatible. Es como que yo te dijera que yo voy a enseñar a Dios que es democrático. Dios no es democrático. ¿Se entiende, no, lo que voy? No podemos entrar en un diálogo por la metodología de cómo nosotros planteamos el seminario. Les pido disculpas a ambos. Vamos a pasar a un café donde también pueden conversar. Hay un segundo cero para cerrar, no eso, sino la otra pregunta. que es que cuando hablamos de los saberes teológicos, ¿no es cierto?, que me quiero hacer cargo de eso, es que hoy día, por ejemplo, yo soy profe de religión católica, entonces ese currículum es profundamente cristocéntrico. ¿Qué pasa si yo quiero hacer ingresar, no en pelea, no sé, no estoy diciendo que no sea cristocéntrico, sino que ¿qué pasa si yo quiero hacer ingresar a la clase de religión saberes que provienen, por ejemplo, de teologías que son más interseccionales? Por ejemplo, la teología feminista, ¿no es cierto? ¿Puedo ingresar los cuestionamientos de la teología feminista que obviamente tienen como un cuestionamiento a lo que hemos estado viendo hoy día, ¿no es cierto? Como leemos el texto a partir de principios del género, ¿no es cierto?, del feminismo. ¿Cómo se ingresa esa experiencia?
Hoy día no se puede. A eso me refiero con que hay como una hegemonía de cierto tipo teológico dentro de las aulas, porque desconoce que fuera de eso se están levantando teologías desde lo diverso, ¿no es cierto? De las teologías del género, ¿no es cierto? De la diversidad, y creo que ahí hay también como que ampliar la mirada y reconocer que existen también y que tienen algo que aportarle a la experiencia religiosa. Bueno, no solo el género, sino también la teología y todas estas otras miradas que son un poco más heterónomas. Nosotros no queremos en ningún punto poner en cuestionamiento la educación confesional. Nuestra propuesta como RILEP no está reñida con aquello para que lo tengan en cuenta antes de pasar al diálogo. Los voy a invitar al café, pero antes voy a dejar con ustedes a Karina, que nos va a contar un poco la metodología y la distribución para los equipos de trabajo, para que luego al café ya todos tengamos claro a qué sala ir, y ahí, como les digo, vamos a poder reflexionar de manera conjunta y dialogar. Muchas gracias. Gracias, Loreto. Queremos seguir conversando, así que voy a nombrar los grupos. Nosotros tenemos 3 salas de discusión en estos momentos, 2 salas arriba y una abajo en la biblioteca. Voy a nombrar por número y ustedes van a ir trabajando dependiendo del número de sala. Y hay moderadores. En el grupo 1 está Alfonso, en el grupo 2 está Marcelo Neira, y en el grupo 3 va a estar Marcos. No lo veo. Bien, Seven House de Conel. Aquí estoy. Grupo número 1. Fernando Soto de. Grupo número 2, Fernando. Francisco Sánchez. Grupo número 3, Cristian Delgado. Grupo número 1. Samuel Roa. Grupo número 1. Sebastián Chacón. Grupo número 3. Carla Ormeño. Grupo número 2. Esto ha sido aleatorio, por cierto. Sí. Armeón Darviulis, ¿puede ser? Grupo número 3. Javier Rojas. Fue director. ¿Se puede? Ya. Carla Bustos. Grupo número 1, Carlita. Leonardo. Grupo número 2. Nicole. ¿Lo vi por acá? Nicole. Grupo número 2. Kamal. Grupo número 2. Luis Sandoval. Grupo número 3. Sara Osa. Grupo número 3. Isaac Fuente Alba Riles. Grupo número 2. Alicia Reynoso. Alicia Reynoso, está llamando por teléfono. Ah, ya. ¿Puedes decirme que es el grupo número 1? Y Simón. Grupo número 1. ¿Me falta alguien? Yo. ¿Quién falta? 1, 2, 3. Después se pueden anotar conmigo para grupo número 1, grupo número 2 y grupo número 3. Gracias. Al café y después suben a los grupos. Gracias a todos por la disposición. ¿Cuánto tiempo?